Hola, ¿qué tal, queridas amigas, amigos y amigues? Estamos de vuelta en su podcast Déjenme Escuchar con la segunda temporada. Y en este episodio vamos a hablar de microplásticos, pero antes de eso quiero darles la bienvenida a Diego. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy feliz porque ya viste las invitadas que tenemos el día de hoy. Súper invitadas. Súper invitadas. La verdad es que estamos muy emocionadas y emocionados de tenerlas aquí. Y pues bueno, si les parece bien, vamos a pues escucharlas. ¿Quiénes son? ¿Cómo están? Pues muy bien, yo soy Sheila y soy de la unidad Azcapotzalco. Mi licenciatura es en Ingeniería Ambiental y pues vengo aquí a hablar de microplásticos. Oh, muy bien, Sheila, bienvenida. Hola, mi nombre es Aileen y también soy de UAM Azcapotzalco y también soy egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental. Hicimos, Sheila y yo, nuestro proyecto terminal en microplásticos. Y compartieron además mismo laboratorio y misma asesora, ¿cierto? Sí, las mismas asesoras. Asesoras incluso. Sí. Okay. Más de una coincidencia. Qué chido, pues justo es un gusto tenerles por aquí y estoy seguro que vamos a poder entrar a el mero meollo del asunto. Al mero meollo del asunto, sí. Y además estoy súper feliz, Diego, porque la temporada pasada no tuvimos a alumnas de Azcapo. Entonces, me encanta que estén aquí representando a Azcapo. Perfecto. Pues si les parece bien, bueno, y nosotros ya hemos escuchado hablar de microplásticos, ¿no? Ya hemos visto, de hecho, algunas noticias, ¿no? De que casi ya está presente pues en muchas de las cosas que comemos, de la cantidad de toneladas que se vierten de residuos y bueno, lo que se convierten en microplásticos, ¿no? Entonces, pues entendiendo eso y que ustedes son expertas, les quisiera preguntar, y también obviamente a Diego, si ustedes creen que podemos vivir sin plástico. Bueno, pues en mi opinión personal yo creo que no es como tan posible vivir sin plástico definitivamente porque tiene muchísimas aplicaciones en la industria, en la medicina incluso también, en la construcción y pues también como el uso que más conocemos de envases de un solo uso. Entonces pues creo que no podemos vivir sin plástico como tal porque tiene demasiadas aplicaciones y se ha vuelto muy indispensable. Pero creo que tendríamos que moderar nuestro consumo y reflexionar acerca de cuáles de esos consumos son necesarios y cuáles no. Claro. Sí, yo creo que el ritmo de vida que vivimos ahora es muy complejo porque, bueno, yo creo que las aplicaciones médicas, la construcción es muy difícil que podamos cambiarlo. Sin embargo, nos dicen que dejemos de consumir productos desechables, ¿no? Pero no es posible, al ritmo que vivimos, dejar de hacerlo tan fácilmente. Podemos, si quieren ustedes, cargar nuestro termo para no comprar botellas de plástico para tomar agua. Pero hay otros alimentos, por ejemplo, cuando vamos al súper todo está en plástico, el jabón está en plástico, la carne está en plástico, las galletas. Entonces, pues yo creo que es muy difícil dejar como esa parte, ¿no? Ahí en ese sentido, o sea, es difícil, pero ¿hasta qué punto sería posible? O sea, porque hay algunas razones probablemente por las que el plástico se usa, entre ellas, digamos, al rato podemos entrar a los intereses de las grandes corporaciones, que son muy fuertes además. Pero, digamos, desde un punto de vista, ¿cómo decirlo? En el caso de los alimentos, ¿no? De salubridad, vamos a pensar. O sea, ¿qué tan posible sería abandonar ciertos usos? Porque sabemos que las bebidas, pues las hemos visto en otras presentaciones que no precisamente requieren de plástico en el envase, como podría ser el cristal. O ya si nos vamos a muchos años atrás, la leche, ¿no? En los botes de metal. Pero sí, quitando el Tetra Pak, que también tiene plástico, ¿cuáles de estos insumos sí se podría de plano prescindir del plástico de un solo uso? Pues yo creo que sobre todo plásticos de un solo uso que compramos para utilizar, ¿no? Como los vasos desechables, los platos, las cucharas, los tenedores.
Y todo ese tipo de contenedores también pues podemos evitar como comprar algunas bebidas envasadas. Puede ser, ¿no?, que cada quien haga su agua en su termo, o pues sí, hay ocasiones en las que inevitablemente se te va a olvidar la botella y vas a tener que comprar una botella de agua, ¿no? Pero pues sí, en sí creo que es más como intentar evitarlo lo más posible, y sobre todo en ese tipo de productos. Sí, yo creo también otra cosa importante son las bolsas de plástico, ¿no? Que las utilizamos minutos nada más al día y ya después se reutilizan, pero luego son muy delgadas, se rompen, las tiramos directamente a la basura. Pero también ahí hay que tener cuidado, ¿no? También saber con qué reemplazarlo. No podemos reemplazarlo, por ejemplo, si decimos, existen las alternativas de las bolsas de tela, pero si cada que vas al súper vas a estar comprando bolsas de tela o de estas ecológicas que al final de cuentas también tienen plástico, pues igual no va a servir de mucho, porque al fabricarse esas bolsas pues se gastaron recursos también. Entonces hay que saber también con qué sustituir nuestros residuos. Claro, ¿no? De hecho, hay cierta cantidad de veces que tienes que usarlas para que realmente pueda servir como esta alternativa al plástico. Y finalmente dices, muchas de las que son las más baratas están hechas de plástico, se rompen muy fácilmente, terminan en la basura y empieza otra vez el ciclo, ¿no? Yo estaba ahorita pensando que si hiciéramos esta radiografía ahora de nosotros, ¿qué de las cosas que traemos puestas no podríamos traer si no tuvieran plástico, ¿no? O sea, los lentes para empezar, ¿no? Sí. Obviamente el reloj que traigo, los tenis, evidentemente los que traigo ahorita son de plástico, porque pues además no compro como cosas de cuero. Mis calcetines, bueno, básicamente creo que no estaría vestida en este momento. Entonces, los aretes, excepto, creo que sí es metal, ¿no? Este es metal. Entonces, sería lo único. Y entonces de pronto me conflictúa bastante, ¿no? Porque entiendo esta medida, ¿no? Como dices, de traer tus botes o evitar hacer estas compras, ¿no? Tal vez desechables que sí, ¿no? Que ya intento yo llevar mi topper. Pero, o sea, pues más allá de eso me gustaría retomar un poco lo que decía Diego, ¿no? Es decir, sí podemos tener esas elecciones, pero ¿qué pasa cuando la producción en el mercado sigue pues bombardeándonos de plástico? Las refresqueras no les importa y entonces en lugar de continuar con este envasado que antes tenían de vidrio, ahora pues ya es plástico. ¿Y qué pasa con estas grandes decisiones que de pronto no caen en lo individual? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, en esa parte yo creo que parte de eso no lo podemos nosotros controlar, pero parte sí, porque nosotros somos los consumidores, ¿no? Entonces, nosotros al comprar ciertos productos podemos responderle o decirle de alguna forma a las empresas qué es lo que nosotros queremos, ¿no? A lo mejor si quieres comprarte un refresco y sabes sobre el daño ambiental que producen los plásticos, pues vamos a bajarle la demanda a las bebidas envasadas en plástico y aumentar las que vienen en aluminio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en eso y en otros productos podría ser. Sí, también puede ser como optar por envases retornables, ¿no? Que también es pues una manera de disminuir nuestro consumo de plástico. Y que es muy interesante en el caso de el modelo del envase retornable. A mí se me hace muy curioso cómo es que no se ha convertido en el modelo, ¿no? Porque haces la diferencia en el punto de vista económico e incluso pareciera que sí hay un incentivo por parte de estas empresas para que sea más barato. O sea, el importe que pagas por el préstamo, la renta del envase, lo recuperas en 2 o 3 rellenadas, por así decirlo. Y ya después, o sea, la diferencia sí es muy grande. No voy a meter marcas aquí, aunque sí podríamos, la verdad. Pero digamos que soy fan de Coca-Cola. Y yo sé que es un problema, porque eso es una industria que le está haciendo mucho mal a México en muchos sentidos. Pero bueno, es de esas cosas que si voy a darme un ¿cómo decirlo? No fumo, ya, con eso. Entonces, es mi equilibrio ambiental, según yo.
No estoy aventando ese humo, estoy desecando los mantos acuíferos en la zona norte del país. Pero el envase grande, insisto, no es comercial, pero está en 21 pesos, si no mal recuerdo. La botella de cristal, que son más de 2 litros, es 2 litros y un cuarto, si no mal recuerdo. Y la botella de 600 está arriba de los 11, 12 pesos. O sea, tienes litro 200 en estas botellitas de plástico, por lo que conseguirías más de 2 litros en la de cristal. O sea, si lo ves desde el punto de vista económico, pues no hay hacia dónde irse. Pero aún así me sorprende mucho que no sea el modelo de consumo generalizado. O sea, es una, digamos, falta de conciencia, es falta de costumbre. Es que incluso se me hace curioso porque yo creo que es más práctico, porque no tengo que desechar, o sea, el envase. De cualquier forma tengo que ir a la tienda si quisiera comprar otra. No sé. ¿Cuál creen que es la razón por la que, por ejemplo, estos modelos, y nos platicaban en otro momento, platicábamos con incentivos que intentó llevar, por ejemplo, Guam Iztapalapa, ¿no? Si traes tus toppers, la comida es gratis. Y aún así no tenía éxito este programa. Y es como, sí, ¿por qué? O sea... Sí. Comida gratis. Ajá, o sea... Pareciera que te estás yendo a lo estructural, y lo estructural está dando los incentivos y las personas no lo seguimos. O sea, ¿a qué creen que se deba esto? Sí, pues yo creo que o sea, no hay que quitarle responsabilidad a la empresa, pero yo creo que sí es como más de nosotros, ¿no? Más... Bueno, yo sí lo veo por la practicidad. A lo mejor a ti se te hace más fácil, no sé, llevar tu envase retornable. Pero a lo mejor si estás en la calle y se te antojó pasar a comer, no traes tu envase retornable. No creo que los puestos de tacos tengan ahí y te sirvan en su vasito, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil ir y comprar una botella de plástico. Porque además... si compras una botella de vidrio, luego estarla cargando también, la gente... Bueno, o sea, también la puedes tirar, ¿no? Pero sí, no sé, claro. A lo mejor puede ser que sea cuestión también de que pesa más el vidrio y no lo quieres estar cargando. No sé, son muchas cosas, pero siento que es más como de nosotros, ¿no? Que no tenemos como la costumbre justamente de estar, pues, eligiendo ciertas opciones. Sí, es como mucho más cómodo luego para las personas, pues lo que se puede desechar, ¿no? Porque como dice Eileen, pues en una emergencia no traes tu envase retornable. Uh-huh. Y también, bueno, en Azcapotzalco también se intentó eso, ¿no? De los toppers, porque pues nuestra cafetería estaba cerrada y servían en platos desechables. Uh-huh. Y entonces, pues como para incentivarlo, dijeron, no, pues las primeras 2 semanas de clases no recuerdo exactamente qué trimestre. O sea, regresando de pandemia, perdón. Sí, regresando de pandemia. Sí. Si traen su topper, pues ya es gratis la comida, ¿no? Pero pues sí, o sea, se veía que pues había muchos estudiantes que no lo hacían, ¿no? Lo hacían sobre todo trabajadores. Y pues alguno que otro, ¿no? Como por ejemplo nosotras o, bueno, las personas que estamos en el Laboratorio de Tecnologías Sustentables, pues sí llevábamos nuestro topper. Pero entonces yo también creo que sí es cuestión de comodidad, ¿no? A lo mejor no quieren ir cargando el topper, o si el topper está sucio y se les riega la comida en la mochila, o no tienen como una lonchera específica donde llevar sus toppers y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que creo que esto que mencionan de la comodidad tiene que ver con la vida que llevamos, ¿no? O sea, evidentemente las personas, ahorita estábamos platicando, ¿no? Fuera, antes de entrar aquí, pues los traslados que tienen que hacer generalmente de sus casas, sus trabajos o las escuelas son muy largos, ¿no? O por lo menos, o sea, o cortos cuando es como 1 hora o menos, eso es corto, ¿no? En Ciudad de México. Eso es así como, ¿por qué te quejas? Sí, es de menos, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con todo un modelo que implica, o sea, con todo un modelo de vida que implica evidentemente que te vayas por lo práctico. Uh-huh. O sea, es que este círculo vicioso, ¿no? Que te vayas por lo plástico, generas, pero al mismo tiempo cuando sales las opciones que tienes pues son esas y entonces también son las más accesibles para ti, ¿no? Y entonces otra vez entras en esta dinámica y entonces generas, bueno, tú y el resto de las personas generamos residuos y pues otra vez, ¿no? Como por esta dinámica. Y entonces, y tal vez estás tan cansado porque llegas a tu casa a las 10 de la noche que ya no quieres lavar un topper, ¿no? La verdad. Sí. Entonces, sí te es más fácil tirarlo, ¿no?
aunque Sí. eso se te regresa, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con este modelo de, pues, económico capitalista. Y que en muchos casos tal vez sí tenemos la opción, digamos, las bebidas retornables o hay la oferta en aluminios que comentas, pero hay industrias en las que no tenemos tal vez la opción, ¿no? O sea, la pasta de dientes, por ejemplo. No sé, o sea, sí están, por ejemplo, las pastillas Sí. que he escuchado por ahí, pero no es como que sean tan fáciles de conseguir en como cualquier tienda y no son tan baratas No, tampoco. no son tan baratas. ¿No? Entonces, ese es otro problema, o sea que también, y se repiten estos patrones en diferentes áreas, ¿no? La moda, en muchos casos, pues es la opción más barata también. Entonces, pues sí, no es como que a las personas a veces les sobre el dinero para Claro. ahorrarse tanto y no generar el residuo. Claro, claro. Oigan, y pues estamos hablando ya como mucho del plástico, ya creo que ya les veo triste, pero ¿qué les parece si imaginamos un poquito qué materiales, y seguramente ustedes en sus trabajos lo han podido imaginar o ver o incluso tal vez aplicar, no sé, qué materiales podrían reemplazar el plástico? Claro, como bien decía Diego, en ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que sí se pueden reemplazar. ¿Qué materiales que ustedes consideran que puedan reemplazar el plástico? Híjole, sí está difícil porque, bueno, por ejemplo, en aplicaciones médicas, ahí sí no les puedo yo decir nada porque no conozco del tema, pero, por ejemplo, se han usado mucho las bolsas de papel, ¿no? Para los alimentos. Igual ahí hay que ver también el impacto ambiental de las bolsas de papel, si es bueno o no es bueno reemplazarlo. No sé, también los plásticos que son compostables podría ser una opción. También ahí hay que ver que en realidad esos plásticos terminen donde tendrían que terminar para que se degraden como debería de ser, ¿no? Si no, pues va a ser lo mismo que un plástico que no es compostable. Entonces yo creo que es eso. Y pues sí. Sí, y pues también en eso de los envases biodegradables, pues también como no es como que muy sencillo de determinar o de que el cliente o el público en general sepa, ¿no? Cuál es biodegradable, porque pues cualquiera puede como estampar cualquier leyenda en su producto y pues no hay ninguna manera de saber que eso comprobar. Sí, ¿no? Verificarlo. Y entonces pues esa igual es una de las complicaciones con ese tipo de productos, ¿no? Se requeriría como más regulación al respecto. Yo ahí tengo justo dudas, pues, y ustedes tienen la base científica para resolver esas dudas. Porque justo hemos visto estas leyendas de plástico biodegradable, de plástico compostable. Y la otra vez bromeando le decía a Laura, sí, o sea, si metes ese plástico a un horno a 40,000 grados centígrados, lo escondes bajo 40 toneladas de tierra y lo lavas con, no sé, ¿no? Agua de mar durante 40,000 años, pues claro que se va a degradar. O sea, todo es biodegradable si nos vamos a ese extremo. Pero ¿hasta qué punto sí es, o sea, o ustedes conocen materiales que cumplan con una característica, digamos, biodegradable o compostable sin tener que requerir industrias? O sea, si yo quisiera así, por ejemplo, enterrar una de esas bolsas en mi jardín o hacer composta o lo que sea, o sea, ¿puedo hacerlo? ¿O cuál es esta cuestión de lo biodegradable o compostable? Bueno, en el laboratorio la verdad es que yo no he hecho esos experimentos, pero he visto que tienen cajas de composta y a los que les han agregado plásticos que supuestamente son compostables y biodegradables. Y creo que llevan ahí más de 6 meses y los plásticos siguen ahí, ¿no? Entonces sí necesitan pues procesos más específicos, más controlados. No sé exactamente un tipo de plástico compostable que sí cumpla lo que dice en su empaque, pero al menos las pruebas que yo he visto que se llegan a hacer en el laboratorio, pues han dado esos resultados, ¿no? Que los plásticos ahí siguen casi, pues sí, completos como los echaron a un inicio. Sí, sí, por lo regular luego muchos de estos plásticos que según son biodegradables, pues sí se biodegradan, pero precisamente en condiciones industriales, ¿no? O sea, no hay como pruebas hechas en una composta casera. Entonces, pues
por ese lado no es como muy viable optar por ese tipo de plásticos. Y si se opta por este tipo de materiales, o sea, más bien no se opta, pues igual ya los tienes ahí. Sí. Entonces lo correcto o lo ideal sería llevarlos a los lugares adecuados que ustedes comentaban. ¿Cuáles serían esos lugares adecuados? O sea, ¿una planta de reciclaje? Pues yo creo que, por ejemplo, los plásticos compostables, yo creo que sí, primero hay que separarlos, ¿no? En vez de dejarlos con los otros plásticos que no son compostables, los podríamos poner con la basura orgánica, que si tienen suerte pueden llegar a una planta de compostaje y a lo mejor ahí ya puede que se degraden como debería, como dice el empaque, ¿no? Pero, o si no, pues en los rellenos sanitarios también hay algunos, bueno, se supone, ¿no? Que creo que también hay algunos materiales que en rellenos sanitarios, que están hechos para que en los rellenos sanitarios a ciertas condiciones se degraden. Pero también hay que ver que esos plásticos no lleguen a tiraderos a cielo abierto o al mar o en otros lados. Entonces sí. Está muy complicado esa parte. O sea, desde el punto de vista de la persona que está consumiendo, pues es muy complicado, ¿no? Saber cuál es cuál. O sea, porque a mí me pones 3 bolsas de plástico con leyendas y pues no voy a saber, honestamente. ¿Hay alguna forma o...? Pues no hay ninguna forma, a menos que pues hubiera regulaciones y hubiera como un ecoetiquetado, por ejemplo. Entonces sí. Que además ahorita lo que comentan, lo de la basura orgánica y los plásticos, también es como, o sea, digo yo también lo hago, ¿no? Pero sé que es algo que no debería hacerse, o sea, justo meter algo orgánico dentro de, en este caso dentro de algo que es inorgánico, es como, no, o sea, estamos haciendo todo mal, pero al mismo tiempo, o sea, es la forma en como estamos acostumbradas a desechar eso, ¿no? Aunque tal vez se pueda hacer una composta casera, no sé, ustedes ahí tal vez nos pueden decir, ¿no? Pero no, o sea, estamos como, bueno, y pues así la tiramos y luego, si tienes suerte, los de la basura los separan, pero si no tienes suerte, todo va, ¿no? Todo va junto. Entonces, pues digo, ya ahorita creo que también me sale un poquito del tema, pero no sé si, ¿cómo ven estas medidas que podemos hacer de manera individual? O sea, ¿ustedes consideran que si tienen, un poco lo que decía, ¿no? Como consumidores, consumidoras, ¿ustedes consideran que sí tienen un impacto como en este consumo global de plástico? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada pequeño esfuerzo cuenta porque, o sea, somos muchas personas haciendo pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, aunque yo hoy decida no usar una bolsa de plástico, a lo mejor hay otras 1000 personas que decidieron usar una bolsa de plástico. Entonces yo creo que cada granito de arena cuenta para este tipo de acciones. ¿Y habría que exigirle tal vez al mercado o a las esferas que generan las políticas? O sea, como estas cuestiones o cuál sería la ruta? Sí, pues yo creo que sí. Habría que pues exigir tanto de empresas como del gobierno que se tomaran cartas en el asunto, ¿no? Que las empresas se hicieran cargo de los residuos que generan sus productos y que nos facilitaran a los consumidores poder disponer de esos residuos, ¿no? Por ejemplo, pues una de las maneras en que esto se podría hacer es que todos nuestros envases desechables, digamos de PET, se vayan recolectando en las tiendas y el mismo camión que lleva los refrescos se pueda llevar esos residuos de vuelta a la empresa para que lo vuelvan a utilizar como material, ¿no? Para sus envases. Entonces, pues sí, creo que también tendríamos que exigir más sobre ese tipo de cosas. Ya, y ahorita, perdón. Ahorita que mencionas eso, vi una noticia, Diego, yo creo que tú debes de tener información verídica sobre esto, de que justo la bebida, bueno, alcohólica, que le llaman así globalmente, bueno, generalmente, sake en Japón, lo que hicieron las empresas fue que se pusieron de acuerdo para que las botellas fueran iguales, o sea, el mismo color, y que lo que cambiaba era como el etiquetado, para que de esta forma justo pasara eso. Bueno, además de que es de vidrio, iba a ser mucho más fácil hacer el reciclaje
Bueno, en este caso es el reuso, supongo, porque la botella está ahí todavía, ¿no? Entonces nada requiere como este lavado para que lo vuelvan a poner, obviamente, un líquido. Pero, pues bueno, eso sucedió. Eso es lo que yo había leído, ¿no? Como que por eso es que las botellas todas son iguales. Pero lo pienso como en ese país, y es que es cierto, o sea, en un país como lo es Japón, no tan organizado, tan ordenado. Pero, pues acá de pronto pienso... si sería posible eso, o sea, sería posible eso y de qué manera podríamos empezar como con ese empuje, ¿no? Y cuál sería el papel sobre todo, o sea, yo creo que no tenemos la respuesta de si sería posible, ¿no? Pero ¿cuál sería el papel, por ejemplo, de ustedes como estudiantes? Y no porque ustedes tengan que resolver el problema, ¿no? Pero sí, no. El futuro de México, ya saben. No, pero más bien, ¿cuál sería como el papel como estudiantes, jóvenes investigadoras que ustedes saben de estos temas, ¿no? Y que están relacionadas con otras personas especialistas que saben del tema? ¿Cuál creen que sea ese papel que debieran tener? No como estudiantes nada más, sino como universidad pública, ¿no? Pues... creo que parte de nuestra responsabilidad, pues sí puede ser sobre la parte de investigación, ¿no? De buscar nuevos materiales, buscar los impactos que tienen este tipo de materiales, y todo ese tipo de cosas, y pues también en la divulgación de la información, en la concientización de las personas. Pero pues sí se necesita como una gran colaboración por parte de la sociedad, ¿no? Para que todo funcione. Sí, también es lo que... una de mis asesoras comentó también alguna vez que es importante que se divulgue, ¿no? No que solamente se quede la información en artículos científicos, sino que también se lleve como al público en general y que de ahí se adopten medidas ya con pues, los que dirigen el país, ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí, yo creo que eso es lo importante. Y me parece muy importante, muy interesante lo que comentaron, ¿no? De las botellas de saques, y también lo había escuchado. Entonces, no sé si sea muy fácil o muy difícil, claro, que las empresas también se pongan de acuerdo, porque en realidad creo que en México y en el mundo, por ejemplo, hablando específicamente de las bebidas, creo que son 2 o 3 empresas que dominan todo el comercio de las bebidas, ¿no? Entonces, digo, si son la misma empresa, podría ser más fácil que pues los envases de todas las diferentes marcas de refrescos o presentaciones, sabores, pudieran tener un mismo envase y se pudiera hacer lo mismo, ¿no? Que en Japón, pero pues faltaría ver, proponerlo. Exacto, o sea, porque justo era lo que estaba pensando. México es un duopolio. Ajá. O sea, está The Coca-Cola Company y PepsiCo. Exacto. Y ya, o sea, digo, sí hay por ahí algunas refresqueras locales que poco a poco han sido compradas por estas otras 2 empresas. Pues digo, igual y que no se pusieran de acuerdo esas 2, pero sí, que, por separado, exacto, pues ya todos los refrescos de una, claro, o todos los de cada una fueran iguales. Eso es una muy buena propuesta. O sea, sí, habría que ver, o sea, cómo se le hace llegar esta propuesta a estas personas. Exacto. Y y ahí está, o sea, y ahorita les quiero preguntar, porque justo hacia la divulgación creo que luego lo que ayuda mucho es tener estos a veces datos muy impactantes o sí, casi apocalípticos, pero pues es la forma. o muy positivos también, y me gustaría que ahorita nos dieran unos de esos datos, de los que se saben por ahí, porque sé que los tienen. Pero quería comentar de eso de Japón. Habría que ver qué tan reciente es, porque no estoy tan seguro, ¿eh? Yo, digamos, experiencias recientes que he tenido con Japón. Digo, o sea, ahorita en mi casa, su casa, hay 2 botellas de sake completamente diferentes. Ajá. Entonces, no lo sé. Claro. Y por ejemplo, además el sake, que allá como tal es ya clase de japonés, el nihonshu, porque sake es como cualquier alcohol. Ajá, cualquier alcohol. El nihonshu, que es el que aquí le conocemos como sake, pues también lo venden en un montón de presentaciones. O sea, hay tetrapacks, hay botellas de cristal de ciertos colores, como medio verdosa, pero hay botellas transparentes, hay botellas grandes, pequeñas, no lo sé.
pero habría que revisar esa parte. Definitivamente creo que se podría hacer más hacia esa parte de al menos México y esas dos grandes compañías, pues que se pongan las pilas, ¿no? O que la gente se ponga las pilas y lo proponga. Pero sí me gustaría saber, o sea, ¿cuáles son estos datos alarmantes o muy positivos que ustedes han encontrado? Porque sé que los han encontrado. Hemos escuchado un poco sobre sus investigaciones y creo que hay datos por ahí muy interesantes sobre plásticos en nuestra vida cotidiana. Sí, bueno, ahorita antes de que se me olviden, bueno, se supone que a nivel mundial se producen, creo que 400 millones de toneladas al año de plástico y el 50% son plásticos desechables. Entonces, y aparte a nivel mundial también solo el 9 o 10% del plástico se recicla. Entonces, ese es uno de los datos. El otro 80% se queda acumulado en el planeta, en los tiraderos, en el mar, en los rellenos sanitarios. Sí, en todo tipo de lugares. Y pues eso, pues una de las áreas que como que más ha interesado en la investigación es en animales marinos, porque consumimos animales marinos y pues están en un ambiente contaminado por muchos plásticos, que son sobre todo de origen terrestre. Y entonces, pues sí, se han encontrado microplásticos en ostiones, en almejas, en mejillones, en peces, como por ejemplo el pez puerco y la mojarra, que son pues algunos, bueno, esos peces son de Tuxpan, y pues nosotras mismas pudimos tener la oportunidad de ver esos microplásticos, ¿no?, en esas especies. Y entonces, pues sí, se ha concentrado sobre todo la investigación sobre esa parte, pero no solamente se debe como esta contaminación a los plásticos de un solo uso, ¿no? También se puede deber a las fibras sintéticas, que pues ya, ¿no?, como hablábamos anteriormente, pues la ropa ya la mayoría es sintética, ¿no? Nuestros zapatos, todo lo que utilizamos. Entonces, diariamente también esa es como una exposición constante que tenemos de microplásticos a través de la inhalación, ¿no?, de las fibras o de la ingestión. Y pues también las aguas residuales que terminan en cuerpos de agua, como ríos, lagos, mares, pues traen una carga de fibras sintéticas. Y aunque las aguas las traten en plantas de tratamiento, pues no están como adaptadas para poder retener este tipo de partículas. Entonces, pues esa también es una gran fuente de contaminación y de hecho, en la mayoría de los casos, en investigaciones que se han hecho en el ambiente natural, prevalecen sobre todo las fibras. Entonces, pues sí es muy importante esa contaminación. Ahí, yo tengo una pregunta muy rápida. Se habla de microplásticos, pero ¿qué es un microplástico en este sentido? O sea, como, digamos, en corto, ¿qué tan pequeño tendría que ser para hacer un microplástico? Bueno, los microplásticos son partículas plásticas muy chiquitas, de tamaño igual o menor a 5 milímetros. Okay. Y existen dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que se fabrican así porque ese era el objetivo, ¿no? Fabricarlos de ese tamaño. No sé, por ejemplo, los microbeads que están en productos de belleza. Por ejemplo, el otro día estaba pensando que algunas veces algunas almohadas se rellenan con bolitas de unicel muy chiquitas, ¿no? Esos podrían ser otro tipo de microplásticos primarios. Y los microplásticos secundarios son los que se van fragmentando de plásticos más grandes. No sé, por ejemplo, pues precisamente de la ropa, las bolsas, pues sí, cualquier otra cosa que sea de plástico que por acción de los rayos ultravioleta, las fuerzas mecánicas, se van degradando. Ajá. Y quería corregir. Hace rato dije que 400 millones de toneladas se producían, pero no, son 400 toneladas al año de plástico. No es cierto. Sí, no quiero desinformar. Necesito un peso de encima. Unos cuantos millones de toneladas de encima, pero... Unos cuantos millones, pero... No, digo, gracias por la aclaración, pero digo, yo ni siquiera me puedo imaginar... O sea, es que estoy intentando como en mi cabeza. Una tonelada. Como, o sea, es un coche muy pesado. O sea, una camioneta. Una camioneta. Entonces, ¿cuántos dijiste que se producen al día, perdón? ¿400? Ajá. 400 de esas, digamos, ¿no?
Ya me confundieron aquí. Ay, perdón. Yo creo que son 400 millones. Millones, ajá. Sí, O sea, sí, son entonces, 400 pero al año. millones de toneladas Al año. anuales. No al día, Ajá, sí. Al año. anuales. Ok. Bueno, al año. Pero, o sea, Sí. es como tener, o sea, no, de todas maneras. De cualquier forma, es demasiado. Sí. Y por ejemplo, se está encontrando en estas criaturas, por ejemplo, marinas. Yo por ahí había visto en algún momento que se ha encontrado, por ejemplo, en varias partes del organismo de estos seres. O sea, no es como que se encuentren solo en el estómago. Si no mal recuerdo, se ha encontrado, por ejemplo, en tejidos incluso del cerebro. Y eso se consume. O sea, estamos consumiendo microplásticos. Eso es alarmante y creo que es algo muy nuevo. Entonces no sé qué tantos estudios se hayan hecho sobre los efectos que esto está teniendo a tal vez mediano o largo plazo. Pero, o sea, ¿estamos consumiendo microplásticos? Sí. Sí, bueno, se han encontrado microplásticos, como ya lo mencionó Sheila, en pescados, en mariscos, en bebidas, en sal, en azúcar, en miel, en el aire. Entonces, pues los ingerimos y muchos de ellos pues los evacuamos, pero bueno, en estudios humanos todavía no se sabe muy bien cómo funcionan los microplásticos dentro del cuerpo humano, pero sí se han hecho estudios en otros animales, ¿no? Por ejemplo, en ratas o en pulgas de agua. Y, por ejemplo, sí hay unos estudios en ratones donde encontraron que pues los microplásticos se los daban a ingerir y que y terminaban en el hígado o en los riñones. Entonces, de ahí esos datos son los que extrapolan, ¿no? O sea, a lo mejor si al ratón le hace daño, es posible que a los humanos también nos pase lo mismo o algo similar. Claro. Pero realmente no. En humanos no hemos experimentado con humanos todavía. Porque es la cuestión ética, ¿no? De siempre. Pero claro, o sea, tendría y las sentido. Ratitas así de muchas gracias. Si tenemos el hígado o los riñones como este filtro del cuerpo, o sea, ¿qué efectos, por ejemplo, si no sabemos el dato en seres humanos, qué les está causando a otras especies, por ejemplo? Pues pueden tener complicaciones en cuanto a su reproducción, en cuanto a su descendencia. También pudiera aumentar el riesgo de que contraigan cáncer. Y pues sí, efectos tóxicos en general en su cuerpo y de respuesta inflamatoria de su cuerpo. ¿Habrá un dato? ¿Querías los datos apocalípticos? Sí, exacto. Ahí están. ¿Existirá por ahí un dato? Tal vez, o sea, no les digo que tenga que estar por ahí, pero ¿habrá algún estimado de cuánto plástico tenemos en nuestro organismo en este momento? Híjole, ¿cuánto? No sé, pero yo creo que, bueno, he escuchado así igual en otras documentales, ¿no? De plástico, que consumimos como 5 gramos de plástico a la semana, que es lo que comparan con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, eso es lo que ingerimos, ¿no? Falta contar lo que respiramos. Claro. Entonces, sí, no, que yo sepa, nunca he escuchado otro dato similar, pero está ahí, sí. Sí, pues hay algunos estudios en donde sí han como intentado sumar las diferentes cantidades de microplásticos que consumimos a través del agua embotellada o de la comida o ese tipo de cosas, pero pues muchas veces sí no contemplan como que lo que inhalamos, ¿no? Y pues en este momento pues no tengo como el dato específico de cuántos sean, pero sí son miles de plásticos. O sea, sí no suena descabellada la cuestión de la tarjeta de crédito. No. Para nada. Ok. Y eso que dice, ¿no? O sea, no es nada más el consumo, sino que ya está también en el ciclo atmosférico, ¿no? Sí, ya se inhala. Terrible, pero oigan, pues ya también digo, ya nos volvimos a poner tristes. No sé si este tema, digo, no es como para que nos pongamos felices, evidentemente, pero ya hablamos un poco de lo que podemos hacer, como cuál es el papel de la universidad y en este caso, las personas que investigan, ¿no? Y estos temas. Pero a mí me gustaría saber,
¿cuál es el siguiente paso para ustedes, más bien como investigadoras, respecto a estos temas? Si quieren seguir, y dijeron, no, mejor ya no, porque ya me deprimí, o no, más bien sí, y ahora quiero más. Estaría interesante conocer cuál va a ser, qué es lo que quieren ustedes ahora que ya hicieron esta investigación, hacia dónde van. Híjole, bueno, por mi parte, a mí sí me sigue interesando esta parte de los microplásticos y de los residuos. Y, por ejemplo, hay un tema muy importante, es sobre cómo nosotros analizamos los microplásticos en diferentes matrices, en agua, en sedimentos, en el aire. No hay una técnica estandarizada así en el mundo que tú puedas seguir los pasos y sepas que te vayan a dar los resultados verídicos de que algo son microplásticos. Entonces a mí sí me gustaría seguir esa línea de a ver si se puede algún día desarrollar una técnica para que podamos pues analizar microplásticos en diferentes matrices y que sea una técnica estandarizada para que podamos nosotros comparar nuestros resultados con otros estudios en diferentes países. Y pues también, buscar formas de, no solo de encontrar microplásticos, sino también de destruirlos y sacarlos de nuestro planeta, ¿no? De que los sigamos consumiendo. Y que ese podría ser un primer paso. O sea, ya habiendo estandarizado la manera de encontrarlos o categorizarlos, probablemente eso pueda llevar a la manera estandarizada de eliminarlos. Sí, pues se han probado, por ejemplo, creo que lo que se aplica en las aguas residuales, pues un proceso es la coagulación y la floculación de algunas partículas que al final se sedimentan y ahí pueden entrar, pueden quedar atrapados los microplásticos en los coágulos de las partículas de las aguas residuales. Esa es una, puede ser, se pueden hacer procesos de filtración por membranas. Y creo que también se está probando la fotocatálisis de con algunos materiales que pueden oxidar los microplásticos también en las plantas de tratamiento de agua. O sea, algunos de los que ya hay, ¿no? Más o menos, ajá. Chido saberlo. Pero sí falta. Sí. Bueno, yo por mi parte pues también, me sigue interesando el tema y me gustaría pues seguir haciendo investigación en diferentes matrices ambientales y pues si se pudiera también en seres vivos. Bueno, una cosa que a mí me llama la atención es que muchas de las pruebas que se hacen con dosis que no son como muy realistas a lo que se encuentra en el ambiente y entonces pues me interesa esa parte, ¿no? Ver cuáles son como las consecuencias reales en organismos vivos de las concentraciones reales que hay en el ambiente, aunque pues es un tanto complicado porque los microplásticos no son homogéneos, no están distribuidos de la misma forma en todas partes y depende de muchas cosas. Pero pues sí es un tema que me interesa. Sí. ¿Las dosis que normalmente se estudian son mayores o menores? Son mayores. Ok. Sí. Sí, porque me imagino que debe ser más fácil medir el resultado a corto plazo. Sí. Y rápido también otra de esas preguntas para poder entender estas explicaciones. Brevemente, ¿qué es una matriz en estos contextos? Matriz me refiero, por ejemplo... Una matriz puede ser los sedimentos, ¿no? De algún cuerpo de agua. Otra matriz puede ser alimentos, pescados o mariscos. O sea, digamos, donde están, donde se encuentran los microplásticos. Voy a decir, se pegan. Lo voy a decir así como medio chafa, ¿no? Pero bueno, donde se pegan. Sí, los medios donde están. Donde se pueden encontrar microplásticos. Sí. Ajá. Entiendo. Ok. No, pues... O sea, es interesante y creo que justo nos pueden ir encaminando un poco hacia este cierre. Si las personas quieren tal vez informarse más, si quieren tomar acción en algo, si quieren seguir las investigaciones que están realizando, ¿dónde podrían hacerlo? ¿Qué recomendación le darían, digamos, a la persona que está interesada en conocer más o hacer algo y quiere hacerlo? Pues yo creo que volvemos a tomar como el tema de la divulgación. Yo creo que si a alguien le interesa algún tema, se va a poner a buscar mucha información en artículos o en infografías
Yo creo que lo primero es eso, informarte, y de ahí, conociendo la información, ya te vas a dar cuenta qué caminos puedes seguir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que inicialmente es reducir tu consumo de plástico desechable en la mayor medida que puedas. Y no sé, ya después, si te interesa, te puedes involucrar como en esto de exigirle a las empresas o al gobierno que tomen acción en este tipo de temas. O no sé, por ejemplo, si eres alumno de alguna universidad, podrías encaminarte también por ahí del camino de la investigación y, no sé, juntarte con tus profesores. Sí, pues también, pues luego también hay como campañas, ¿no? De limpieza de playas o ese tipo de cosas, o incluso, pues hay una universidad en Chile que tenía una campaña para recoger residuos. Y entonces pues también es una manera de involucrarse, ¿no? Con intentar solucionar o intentar mitigar el problema, ¿no? Y pues nuestro laboratorio tiene una página de Facebook que se llama Microplásticos en Ambientes Marinos, y pues también ahí suben información, artículos, y pues también es un medio para mantenerse informado, ¿no? Si les interesa el tema. Sí, ahí luego también ponen muchos cursos que puedes tú inscribirte gratuitamente si te interesa. Aunque seas externa a la universidad. Me parece que sí, puedes igual ahí revisar, suben muchos. Sí, luego hay webinars. Súper bien. Y además, o sea, creo que da mucha confianza, ¿no? Que es un micrositio a partir de especialistas, ¿no? Del tema. Y bueno, sabemos que en la UAM pues hay muchísima investigación de ese tipo, y investigación muy bonita. No lo digo porque sea de la UAM, pero sí también. Entonces creo que eso da esa confianza, ¿no? De saber que nos estamos acercando a información verídica, ¿no? Y que por ahí podemos empezar. Perfecto. Pues fue un gusto tenerlas aquí con nosotros en Déjenme Escuchar. No sé si quieran dar aparte sus redes o solo las redes del laboratorio, o decir algo más para despedirnos. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad de hablar un poquito más del tema, de intentar que llegue a más personas de un modo como más digerible o más divertido, espero. Y pues sí, muchas gracias por esa oportunidad de divulgación, por tenernos aquí y darnos esta oportunidad. Y pues sí, las redes sociales, pues sí, ahí en Microplásticos en Ambientes Marinos. Perfecto. Sí, pues yo también les agradezco mucho que nos hayan invitado. Y pues nada, también solo quiero que los que nos escucharon no se desanimen por todos los datos feos a lo mejor que acaban de conocer. Y pues recordarles, ¿no? Que cada pequeña acción cuenta, y que no se abrumen, y que pues con esfuerzo de todos vamos a reducir nuestra contaminación, espero, en algún punto. Échale limón y sal a su tarjeta de crédito. Sí. Lo dicen mientras tomamos así, ¿no? En Navidad. No, muchísimas gracias. Y pues bueno, Diego, ¿en dónde nos encuentran a nosotros como dirección? Bueno, la Dirección de Comunicación del Conocimiento nos encuentran en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Anchor y un montón de lugares como @conocimientouam. Tenemos sitio web y pues bueno, ahí también pueden estar en contacto. También tenemos infografías, probablemente habrá que sacar algo relacionado con microplásticos. Pueden escuchar Ciencia Abierta al Tiempo, este programa de UAM Radio 94.1 FM, en donde también tenemos un episodio sobre microplásticos. Entonces... Y la nota divulgativa de microplásticos. Vaya, hay de sobra. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los radioescuchas y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Bye. Vaya. ¡Déjenme escuchar!